Como Jesús dijo. Se repite el de la semana pasada. Ah, sí, el domingo pasado. ¿Cuál era este hermano Ricardo? Yo ya lo dije, no lo veo. No. Yo hablo rápido. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, que cuando me sigáis mi palabra, seréis verdaderamente discípulos, conoceréis la verdad y la verdad será libre. Salmo 61. Bien, muy bien. Muy bien, hermanos, estamos hablando en cuanto a la incredulidad y estamos entrando en el tema en cuanto que una de las causas mayores, el por qué en estos momentos y cada vez más, muchas personas se han alejado de la fe y muchas personas están accionando más en cuanto a que no existe Dios, no hay un Dios, es a causa del sufrimiento y el mal, ¿verdad? Decíamos que hay una persona que escribió, un filósofo griego, Epicurus, que es uno de los ateos de los tiempos, decía esto: si Dios desea prevenir el mal, pero no puede, entonces Él no es todopoderoso. Si Él puede prevenir el mal, pero no lo hará, entonces Él no es bueno. Y luego decía, si tiene el poder y la voluntad para eliminar el mal, ¿por qué el mal, dice, está en el mundo? Claramente sabemos que el argumento no cuenta, ¿verdad? En cuanto al pensamiento de Dios. Decíamos que el pensamiento del hombre claramente nunca va a ser igual al pensamiento de Dios, ¿verdad? Nunca va a ser igual. Y ellos decían, ¿verdad? Ellos dicen, no decían, que no hay Dios porque hay mucho mal, ¿verdad? Mucho sufrimiento, mucho dolor. Y ponen muchas cosas, las cuales vamos a ver, ¿verdad? En las cuales sí pone a la persona a pensar y dice, a veces dice uno, sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué suceden estas cosas? Y si hay Dios, ¿por qué Dios no hace nada? Bueno, ahorita vamos a ver estas cosas. Hablábamos en cuanto a que seríamos nosotros una persona que nos creeríamos muy sabias al decir que entendemos toda la mente de Dios, ¿verdad? Eso no es cierto. Citábamos una de las citas de Deuteronomio 29, ¿verdad? En el cual se escribe y dice que las cosas que pertenecen a nosotros, Dios nos las ha revelado, ¿verdad? Las que pertenecen a nosotros, las tenemos escritas, pertenecen a nosotros. Lo que nos toca a nosotros lo tenemos escrito para saberlo. Pero dice, ¿y las secretas pertenecen a quién? A Dios. A Dios. Entonces, sería un mentiroso al decir que nosotros lo sabemos todo, ¿verdad? Nosotros solamente sabemos lo que Dios nos ha dado a nosotros a conocer, ¿verdad? Por eso hay mucho error, hermanos, y mucha incredulidad y mucha torcidera de escritura, porque ahí es donde entra Satanás por medio de la mente del hombre para hacerse sabio en cosas de las cuales no van con Dios, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. Nadie, ¿verdad?, puede decir, yo sé exactamente por qué estamos sufriendo. Hermano, yo sé por qué tienes enfermedad. Hermano, yo sé por qué tienes enfermedad, ¿verdad? Los médicos que están estudiados, hay momentos que a veces saben por qué existe. Todavía que están examinando, ¿por qué? ¿Hay cura para el cáncer? No, hay una estate quieta, una de que te alargan un poco la vida. ¿Hay cura para la diabetes? No, hay nada más cosas que han descubierto, ¿para qué? Para anivelarlo. Y así nos vamos, ¿verdad? La medicina está luchando contra eso. Entonces, el único que lo sabe todo es el Creador. Y el Creador es el que nos deja saber su propósito en la Escritura, ¿verdad? El porqué de eso. Nosotros como humanos no queremos sufrir nada, hermanos. ¿Cierto? Cierto. Porque cuando estamos sanos y alguien está enfermo, le decimos, ánimo, ¿verdad? Ánimo, sigue adelante. Y tú puedes. Pero cuando se voltea la carta y nosotros nos enfermamos, ¿qué es lo primero que hacemos? La cara, andamos así, ¿verdad? Todo el tiempo sanos. Y luego andamos. Y caminamos, ¿verdad? Caminamos. ¿Por qué? Porque es el instinto del humano, ¿verdad?
Somos humanos, hermanos, somos cristianos, pero hay que entender que también somos ¿qué? Humanos, y como seres humanos dolemos, ¿verdad? O sea, no podemos tener un dolor y andar y dice, nos va a doler. Entendamos esto, ¿verdad? Entonces, todo esto está mixeado ¿para qué? Para que la gente que está, los ateos, ¿verdad? Y toda esta gente que tiene toda esta filosofía, digan, ¿sabes que no hay Dios? Y están confundiendo a la humanidad. Están confundiendo a la humanidad completa. Decíamos, ¿verdad? El domingo pasado que cuando Dios creó todo, hermanos, dijo lo siguiente, Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Él vio todo lo que había hecho. Y luego dice, he aquí que era ¿qué? Bueno, pero no dijo nada más que era bueno. Dijo, y he aquí que era bueno ¿en qué? En gran manera. En gran manera. Mira, hermano. Este es Dios. Este es el ser humano. Él crió todo y era bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir gran? ¿Qué quiere decir esto? Completo. ¿Ah? Completo. Completamente, ¿verdad? Completo. Completo. O sea, lo máximo. Lo máximo. Él crió en el principio, crió Dios los cielos y la tierra, y vemos cómo trabajó Dios los días, las creaciones, vino al último a hacer al hombre, a la mujer, hizo el matrimonio, ¿verdad? Todo era perfecto. Pero también vemos que aquí está Satanás. ¿Ok? Satanás. La cosa que debemos entender, hermanos, que Dios hizo robots, No. hizo humanos, que tienen la libertad de ¿qué? De pensar. De pensar y de elegir, ¿correcto? Entonces, dice que Dios hizo un Edén, ¿verdad? El jardín, todo, Sí. pero en ese jardín había dos árboles. ¿Se acuerdan cuáles eran los dos árboles? Del bien y del mal. El bien y el mal, y el otro, Árbol de la vida. árbol de la vida. Árbol de la vida. Okay. So vemos que ahí en Génesis, vamos a Génesis, capítulo 2. Versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué cosa? De todo árbol del huerto podrás comer, Versículo 17. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y le dijo, ¿por qué? O nada más le dijo, nomás no comerás. Porque el día que comes, ciertamente morirás. Ahí está. Dijo, ¿por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva, hermanos, tenían el acceso de comer todo el tiempo de este árbol. Y ellos iban a vivir, ¿cuánto tiempo? Siempre. Una eternidad. Una eternidad. Iban a tener dolor, iban a tener sufrimiento, iban a tener todas estas cosas. No. 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 Entonces, estamos viendo claramente el inicio de la hora usted y yo estamos padeciendo hasta ahorita, ¿verdad? Lo que usted, y ahorita vamos a ir más para allá, ¿verdad? Solamente quería poner esto para hacer esto. ¿Por qué? Porque después viene Satanás, Génesis 3, ¿verdad? Uno en adelante. Vamos a poner un poquito de pelo
Ahí va. Y se viene. ¿Con quién va? Ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Que ese es el pensamiento. Porque también lo habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el trabajo de Satanás, ¿ok? Ahorita, pensamos, ¿esto que vemos aquí estará funcionando de la misma manera, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Mira? Sí. Porque ahorita, el árbol de la vida, el que nos da el árbol de la vida, es la iglesia. ¿La obediencia a quién? Para pertenecer a la iglesia tenemos que obedecer a quién? Dios. A Dios. Y ser lavados por la sangre de quién? De Cristo, ¿verdad? El versículo que se aprendieron en la mañana, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces, tenemos aquí ahora a Cristo y aquí Satanás. ¿Ok? Vamos a seguir más adelante. Dios, hermanos, como decíamos, le dio al ser humano la libertad de tener sus propias decisiones. Como decíamos, Él no crió robots y por lo pronto la decisión del hombre fue la que vino a traer lo que ahorita vamos a ver. Mirábamos después, y esto ya lo miramos el domingo pasado, ¿verdad? El dibujo no, pero lo que estamos hablando. Que hay momentos, no todo el tiempo, ¿verdad? No, si el hermano dice que todo el tiempo, no, hay momentos en que una decisión personal equivocada es lo que trae el mal a quién. A los mismos, ¿verdad? Si el hombre roba y va a prisión, ¿quién tiene la culpa? El que robó, ¿verdad? ¿O le vamos a echar la culpa al que le robaron? No, ¿verdad? Esa es la justicia. ¿Y esta justicia quién la hizo? Dios, ¿verdad? Lo vemos desde el principio, ¿verdad? Entonces, decíamos, ¿verdad? Vamos a poner ejemplos. Ahora, no todo es así, pero yo solamente voy a poner algunos ejemplos que dimos el domingo pasado. Por ejemplo, su salud, ¿verdad? A lo que conocemos, no vamos a lo que no conocemos, a lo que conocemos, ¿verdad? Porque enfermamos y estamos y no sabemos por qué, pero vamos a lo que conocemos, ¿ok? Por ejemplo, va al doctor y le dice, usted tiene alta presión, necesita dejar de comer sal, dejar de tomar cafeína, ¿verdad? Dejar de comer tanta grasa, por ejemplo, ¿verdad? Coma más saludable, ¿verdad? Tome agua, camine, haga algo de ejercicio, ¿verdad? Le están dando una opción, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Verdad? Y la otra opción es, ¿sabes qué? Pues cada vez que me sirvan el plato, agarrar el salero y... ¿verdad? Ten un vaso de agua, no hombre, a mí dame una coca pero bien fría, porque una comida sin coca fría, no es comida. ¿Verdad? Vete a hacer ejercicio, ay no. Por eso trabajo todo el día, el trabajo de todo el día no es ejercicio, hermanos, no equivocamos, se lo está diciendo un entrenador personal. El trabajo de todo el día no es ejercicio, ese no ayuda al cuerpo, ese daña al cuerpo. Hay dos cosas bien diferentes. Ay no, vengo, todo el día trabajé, ya hice mi ejercicio del día. ¿Ok? Pasa el tiempo y de repente nos da un stroke, ¿verdad? Y luego aquí es donde viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y estamos hablando del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Viene el momento, le da un stroke, se muere la persona y las otras personas que quedan vivas, que son los seres queridos, claramente tienen dolor, es un sufrimiento y lo primero que preguntan, ¿por qué Dios? Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Cierto o falso? Sí, cierto. ¿Verdad? Ahora,
¿Quién tuvo la oportunidad? Sabemos que todos estamos de paso en el mundo, hermanos. Todos nacemos ¿para qué? Para morir. Hay que entender esto. O sea, no vamos a vivir una eternidad en esta tierra. Eso es lógico. Pero sabemos de que si seguimos las instrucciones del doctor, eso nos va a ayudar para que vivamos ¿qué? Un poco más. Un poco más, ¿verdad? Se alargan nuestros años. Entonces, ahí está. Estoy poniendo un ejemplo para que entendamos las decisiones, ¿verdad? Las decisiones. Entonces, viene la decisión de uno propio. Hablábamos de aquel que sabe, y vemos los signs en todas partes, hermanos. Del alcoholismo, no vemos los boletines que dicen no tome y maneje, no tome y maneje, ¿verdad? No tome y maneje. Y luego decíamos que viene la persona, se emborracha, va y choca, y estamos hablando de la persona misma, va y choca con un poste, va y choca, queda paralítico, paralizado, ¿verdad? Paralizado, ¿se dice? Paralizado de la cintura para abajo, y le echa la culpa ¿a quién, hermano? Hay que ser sinceros, la mayoría de seres humanos le echan la culpa a Dios. ¿Por qué hiciste esto, Dios? Dice. ¿Por qué permitiste que pasara esto? Ahora es culpa de Dios, hermanos. No, el desobediente. ¿Consecuencias de qué? De no obedecer. De los hechos de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, son ejemplos solamente para pensar en eso. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que hay momentos que las decisiones propias traen esto. Y mirábamos Santiago, si se recuerdan, en cuanto al pecado. Santiago nos explica algo muy importante. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Entendamos esto. Las acciones del mal no vienen de Dios, hermanos. No vienen de Dios, pero es lo primero que al ser humano le viene a la mente, ¿verdad? ¿Qué es Dios? ¿Por qué es Dios mío? No. Fíjense lo que dice el versículo 14. Sino que cada uno, ¿qué es cada uno? Individualmente, ¿verdad? Cada uno, dice, es tentado cuando ¿de qué? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Te están diciendo que no comas sal, que hagas ejercicio, pero me encantan los tacos y me encantan los tamales y el menú de pozole, ¿verdad? So, eres atraído por lo que te gusta, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y el otro le encanta la bebida. Entonces dice el versículo 15, entonces la concupiscencia es el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. ¿Qué le dijo a Dios a Adán? El día que de él comieres, ¿qué dice? Morirás. Ciertamente vas a morir. Entonces vamos viendo lo que la Biblia nos explica. Dios nos deja saber de estas cosas, hermanos. Pero cuando no ponemos atención a Dios, claramente vamos a poner atención al hombre. Y por eso decíamos que como cristianos debemos de estar preparados para defender nuestra fe. Ahora, una decisión directa de otra persona, ¿verdad? Porque a veces no es propia. Por ejemplo, si un inocente muere a causa de una persona que no es sobria, por ejemplo, ahora digamos que choca y va usted, por ejemplo, saliendo de la congregación, una confraternidad, vamos a poner un ejemplo, va con su familia, este viene y acá, le pega, muere alguien de su familia, ¿verdad? ¿Verdad que también al cristiano le viene a la mente por qué? ¿Cierto o no? Cierto. Acabo de salir a adorarte, Dios, ¿por qué permitiste que esto me pasara? ¿Verdad que viene la pregunta? Porque esa es la pregunta del ser humano, hermanos. Esa es la pregunta automáticamente que viene a nosotros como ¿qué? Como seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, viene esta persona ebria, da un accidente, mata a un inocente. ¿Quién tiene la culpa? ¿El inocente
o la persona que está ebria. Estoy poniendo ejemplos, hermanos. Hay otros ejemplos que voy a dar, pero estoy poniendo ejemplos para tener más o menos una idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la culpa? No, el que desobedeció. Pero pues si se acababa de salir de la congregación, el hermano y la hermana son bien fieles. Los hermanos son fielesísimos, los hermanos, buena benevolencia, andan predicando el evangelio en todas partes, el hermano predica, un gran ejemplo varón para la hermana, una gran mujer, un gran ejemplo para las mujeres, las jovencitas, los hijos bien sujetaditos. ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Que no viene la pregunta así, hermanos? ¿Cierto o falso? Yo no sé por qué. Bueno, ahí viene la acción del pecado de quién? Del otro. Y viene, por eso todo lo vamos a regresar al principio. ¿Ok? Un ejemplo muy grande podemos tener nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 47 en adelante, fíjese. Mientras todavía hablaba, vino ¿quién? Judas, uno de los 12, y con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, dice. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Jesús sabría de esto, hermanos? Sí. ¿A qué viene? Dice, entonces acercaronse y echaron mano a Jesús y le prendieron. Allí, hermanos, ¿es el pecado de quién? ¿De Cristo? No. De Judas. Recuerden, Judas tenía en visión ¿a qué? Dinero. Y era apóstol, hermanos, de Jesucristo. Cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído, ¿viene a qué? A traer el pecado. Y después el pecado viene a traer, ¿qué pasó con Judas? Hermano, si se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera dado. Sí, pero él mismo tomó esa decisión, hermanos. Vemos cómo, y a veces el humano le echa la culpa ¿a quién? A Dios. A causa de esto vinieron ¿a qué? A maltratar, a atormentar y a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. El pecado de uno de sus apóstoles. Entonces, una decisión incorrecta de parte de alguien más. Número 3, una decisión incorrecta por generaciones, hermanos, también. ¿Ok? Por ejemplo, si un niño muere de hambre, por ejemplo, en la India, que se puede decir los hindús, muere de hambre a causa, y fíjese, de que en esos lados no se pueden comerse las vacas, no se pueden comer las vacas, porque las vacas para ellos son ¿qué? Sagradas. Son sagradas, son dioses, ¿verdad? Entonces, vemos los niños que dicen y los pasan en la tele flacos, se están muriendo, no tienen, y luego de repente pasan y el llenadero de ganado y de todo eso, ¿verdad? Esto viene a generaciones, hermanos. Algunas veces se paga el precio por causa de decisiones anteriores. Si ustedes recuerdan un ejemplo, hermanos, ahí en Éxodo capítulo 20, fíjense lo que dice aquí cuando se dan los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Versículo 5. Dice ahí: no te inclinarás a ellas ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres, los hijos, ¿a cuándo?
¿ok? Está hablando, no te hagas imagen, yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Y le está diciendo, no tendrás otros dioses, pero le dice ahí, no te inclinarás y honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad. O sea, quiere decir, si ustedes los hacen, lo van a seguir haciendo los hijos y yo voy a seguir visitando la maldad de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, ¿verdad? Entonces, la maldad de alguien puede continuar ¿en qué? Generaciones, hermanos. Generaciones. Entonces, esto también puede ser una causa del por lo cual miramos nosotros, y lo ponen en la tele, ¿verdad? Miramos niños de allá, del otro lado del mundo, que se están muriendo de hambre, ¿verdad? Los miramos bien flaquitos y a veces los miran tirados, llenos de moscas. Pero esto es a causa de ¿qué, hermanos? ¿A causa de Dios? No, del pecado. No, a causa de Dios. Necesitamos entender esto. Ahora, viene también cuando hay mucho sufrimiento en el mundo a causa de las consecuencias de fenómenos meteorológicos, o sea, huracanes, terremotos, etc. ¿Qué crió, hermanos, estas condiciones que están pasando en cuanto a terremotos, huracanes, ciclones, tsunamis? ¿Qué crió esto, hermanos? ¿Qué es lo que crió? El cambio climático. El cambio climático que ha provocado el hombre. El cambio climático que ha provocado ¿quién? El estudio de la humanidad. La humanidad, hermanos. La humanidad. Si ustedes recuerdan, cuando Dios crió el mundo, ¿era bueno en qué? En gran manera. En gran manera. Todo era bueno. En gran manera. Cuando castigó Dios al hombre, a la mujer, también maldijo ¿qué cosa? La tierra. La tierra. La tierra, hermanos. Ahora, muchos eruditos que han estudiado en cuanto a la meteorología y todas estas cosas, y estoy hablando de cristianos que han explorado esto de la ciencia en cuanto a cosas de terremotos, huracanes y estas cosas. Hasta ahorita han afirmado de todos los estudios, hermanos, que después, cuando vino todo esto más fuerte, fue después del diluvio de Noé. Porque antes del diluvio llovía. No, ¿verdad? No, Dios tenía el cuidado de la tierra de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, después del diluvio fue cuando empezó todo esto, desastre de la naturaleza. Ahora viene un terremoto, cae en un hospital, mueren miles de niños, y ahí es donde viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué mueren estos niños? Vienen los ciclones, vienen los huracanes, se llena de agua, se ahogan un montón de personas. Y la pregunta es, ¿por qué, verdad? ¿Por qué? Bueno, yo no estoy aquí para responder por Dios, hermanos. Pero yo estoy aquí para decirles lo que Dios nos ha dicho. Todo esto viene a causa de ¿quién? Del hombre, de su creación. Es necesario, hermanos, entender esto. Nosotros estamos en este mundo de paso. Somos peregrinos. El mundo se ha creado. El hombre se encargó, Adán se encargó, ¿verdad?, de traer el pecado al mundo. Pero después vino ¿quién? Cristo. Génesis 3:15, la simiente. ¿Para dar qué? Otra oportunidad a quién? Al ser humano. Tenemos otra oportunidad. Por eso ahora tenemos otra vez el árbol del bien y el mal. Y tenemos el árbol de ¿qué? De la vida. Está Cristo y está. Ahora los nuevos Adán y Eva somos ¿quién? Nosotros. Nosotros, hermanos. Pero ahora vamos a estar viviendo no en esta tierra. No una vida eterna en esta tierra como probablemente lo hubiera vivido Adán y Eva si no hubieran hecho el pecado.
pero vamos a vivir una vida por eternidad en un lugar mejor. ¿Y esto es con quién? Con Dios. Con Dios. Mejores promesas, porque vino Cristo el Mesías a hacerlas para nosotros, hermanos. Entonces, hay que entender, ¿verdad?, que nosotros ahorita vamos a sufrir, hermanos. El pecado está en el mundo. Va a haber momentos que vamos a agarrar enfermedades, algunas veces van a ser porque nosotros las buscamos, algunas veces no vamos a tener una explicación por qué. Pero van a suceder, hermanos. Hermano, pero algunas veces la gente piensa que porque uno tiene una enfermedad, que Dios está castigando. Básicamente, como decíamos, ¿qué dice Santiago 1? Decía que Dios no puede ser tentado por quién. Por el mal. Por el mal, ¿verdad? Pero tenemos un gran ejemplo. ¿Recuerdan a Job? ¿Recuerdan a Job? Sí. Dice en Job, ¿verdad? Si vamos allá a Job. Qué bueno que lo traía en mente y qué bueno que me recordó. Gracias. Job. Job capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Fíjese dónde anda Satanás. ¿Dónde anda Satanás, hermanos? ¿Qué dice ahí? Rodeando el mundo. Rodear ¿qué? A la tierra y andar por ella. ¿Anda haciendo algo bueno Satanás, hermanos? No. No, ¿verdad? Como león rugiente. No. Entonces fíjese, dice el versículo 8, dice: y Jehová dijo a Satanás. Hermano, esto es lo que Dios piensa de usted y de mí si nosotros nos mantenemos como cristianos fieles, hermanos. Esto es lo que Dios piensa. Si usted y yo perseveramos día con día y luchamos siendo cristianos fieles, esto es el pensamiento de Dios ante usted y ante mí. Fíjese lo que dice ahí. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de qué? Del mal. Del mal. Entonces, aquí viene a darnos un poquito de explicación Dios, el por qué hay veces que suceden cosas en nosotros que no nos explicamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Satanás? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Como diciendo, pues le tienes todo. Tiene casa, tiene que comer, tiene su buen para moverse, tiene una buena familia, tiene buen trabajo para ti, o sea, pues tiene todo. Aquí es donde Dios prueba a sus hijos, ¿verdad? Pero no que Él les da el mal, sino que Dios dice: ok, Satanás, ok. Dice, versículo 10, dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y luego dice Satanás: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás, ¿verdad? Trabajando. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y qué hizo Satanás con Job? ¿Perdió qué? La familia. Todo, no nada más la familia, perdió todo, ¿verdad? Perdió los bienes, perdió todo. ¿Quedó conforme Satanás? No. ¿Blasfemó Job contra Dios? No. No. Entonces, ¿qué dice Satanás? No, hombre, pues todavía tiene salud, ¿verdad? Todavía tiene salud, pues ¿qué? ¿Y qué permiso le dio Dios a Satanás que hiciera? La vida. Que lo enfermara, ¿verdad? O sea, nomás que no le quitara la enfermedad. Le dio todo, más que no. Otra
grandísima. Hermanos, la pregunta es, ¿Job sabría esto? O también se preguntaría, lo vemos ahí, ¿verdad? Los que leemos Job. O sea, como ser humano también viene la pregunta, ¿verdad? Te quedas pensando, ¿por qué? Por su esposa lo hizo. Sí, ¿ya? Y ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Job pierde todos sus bienes, pierde sus hijos, ¿verdad? Pierde su salud. Entonces, dice ahí el versículo 21, fíjense las palabras de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. Bendito. Entonces viene la enfermedad y vemos en el capítulo 2, fíjese, no solamente perdió los bienes, perdió los hijos, sino el consejo que le da la esposa, hermanos. La ayuda idónea que debería haber sido. Versículo 9 dice del capítulo 2, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ¿qué? Muérete, hombre, deja de estar ahí batallando. Pero sabemos que esta era obra de ¿quién? De Satanás, hermanos. Esto no es obra de Dios. Esto es obra de Satanás. Mas sin embargo, fíjese lo que dice Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Y hace la pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, ¿qué dice ahí, hermanos? No pecó. Entonces, va a haber momentos, tal vez, hermanos, que van a venir pruebas a nosotros que no vamos a entender. Pero como buenos soldados de Cristo, hijos de Dios, necesitamos tener la mente de Job, hermanos. Necesitamos tener la mente de Job. Pero como decimos, no queremos sufrir tantito. Va a venir sufrimiento, va a venir dolor. Va a venir en diferentes maneras. Va a venir a veces que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, el esposo, los hijos, ¿verdad? Los padres no van a querer nada con usted a causa de Dios. Y eso duele, hermanos. Va a venir de repente una enfermedad que no nos la esperábamos. Va a venir alguna pérdida en nuestra vida que después vamos a decir, ¿por qué? Pero esa no debe ser la pregunta, la respuesta, ¿verdad? O la pregunta. Sino que debemos de estar preparados para decir que bendito sea Jehová nuestro Dios. Él da, Él quita. ¿Acaso aceptaremos lo bueno solamente cuando viene un mal? Vamos a echarle la culpa a Dios, hermanos, y decir, ya no creo en ti. Claramente no. Claramente no. Peregrinos somos esta vida, hermano. Por eso dice, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, vamos a ver Hebreos capítulo 11. Y esto lo hemos leído varias veces y se ha leído muchas veces, hermanos. Hebreos capítulo 11. Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, dice, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué dice ahí? ¿Qué somos usted y yo? Extranjeros y peregrinos, pero nos aferramos a ser ciudadanos ¿de dónde? De esta tierra. Nos aferramos a ser ciudadanos y a hacer cosas en la tierra. Y fíjese, estos profetas, hermanos, estos hombres de Dios pasaron por muchísimo más de lo que usted y yo hayamos pasado en cualquier momento, hermanos. Grandes sufrimientos, grandes pruebas. Y dice que lo prometido aquí en la tierra, dice, ellos no lo vieron. Pero fíjese, esto es lo bonito y eso es donde va a ser. Porque los que esto dicen, dice, claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria. Pues si hubiese estado en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban ¿qué? Una mejor. Esto es ¿dónde? Ahí está la clave, hermanos. Celestial. Por lo cual dice Dios
avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué cosa? Una ciudad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 a 4 en adelante nos dice que hay una nueva Jerusalén, donde no va a haber dolor, no va a haber lloro, no va a haber nada de estas cosas. Porque vamos a estar ¿con quién? Con aquel que está sentado a la diestra de Dios, con Cristo Jesús, hermanos. Vamos a estar con Dios. Se va a cumplir lo que dijo en Juan 14:1, ¿verdad? Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Hermanos y amigos, necesitamos tener en mente que hay muchas cosas que pasan en esta vida que no nos explicamos. Porque hay cosas que pertenecen a Dios, pero hay cosas que sí nos podemos explicar. Pero a veces Satanás nos ciega, hermanos. ¿Nos ciega en qué? En el dolor y en el sufrimiento y en el mal. Porque eso es trabajo ¿de quién? De Satanás. ¿De dónde viene? Le dice Jehová Satanás, ¿verdad? Dice, andaba rodeando la tierra. No es fácil, hermanos. No es fácil obtener una enfermedad y decir que no nos duele. Somos humanos, duele. Pero lo que usted y yo debemos de tener en mente es que Dios está con nosotros. Eso es lo que nos da la paz. La paz de Dios no es el quitarnos el dolor y el mal y el sufrimiento. La paz que Dios nos da es el que usted y yo tengamos fe y tengamos la confianza y nosotros tengamos esa perseverancia que tenemos en creer que Dios está por mí. Eso es. Eso es. Cosas inexplicables, usted las podrá hacer, hermanos. Pero hay momentos que no hay respuestas. Esas pertenecen ¿a quién? A Dios. Pero todo lo que hay ahorita entró a causa. Y esta es la respuesta. Aquí está la manera de regresar. A no tener sufrimiento, a no tener dolor, a no tener lloro, a no tener enfermedades. Aquí está el árbol de la vida y esto viene solamente por Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué dice? La vida. Esto debemos de entender eso. Entonces, espero, hermanos, que esto nos haya ayudado, ¿verdad? En cuanto hay mucho más que estudiar, hermanos. Esto no es nada más de ahorita. Usted individualmente tiene que seguir estudiando la Biblia. Cristo nos da el porqué, ¿verdad? De todo esto. Cristo mismo le dice a sus discípulos, si ustedes recuerdan, le dice, en este mundo tendréis que aflicciones, pero confiar, ahí está la palabra clave, hermano. Pero confiar, dice Cristo, yo he vencido, ¿qué? Peregrinos somos de este mundo, vamos de pasada, pero ciertamente como humanos, hermanos, sí tenemos miedo a morir. Esa es la humanidad de nosotros. Sí queremos ir con Dios, pero decimos, todavía no, ¿verdad? Todavía no, espérame tantito. Pero esa no debe ser la mentalidad. La mentalidad debe de ser la de Pablo en Filipenses 1:21, ¿se acuerdan? Porque para mí el vivir es Cristo, y luego dice ¿qué? El morir es ¿qué? Ganancia. Es ganancia. Decía Pablo que él preferiría estar ¿dónde? Con Cristo. Pero dice, le era necesario en ese momento estar ¿dónde? Aquí, ¿a causa de qué? De la iglesia. Pero por él prefería estar ¿dónde? Prefería morir, hermanos. Prefería morir. Porque él, su mirada estaba ¿dónde? En lo celestial. Pero hay momentos que lamentablemente, aún hasta el cristiano, nos aferramos a las cosas de la tierra. Queremos material. Y Dios nos bendice, no estamos satisfechos, queremos más. Y Dios nos bendice y no estamos satisfechos, queremos más. Eso es.
Y por causa de nuestra falta de administración, a veces no traemos para la gasolina y decimos que estamos sufriendo. Pero eso no es culpa de Dios, ¿esa es culpa de quién? De nosotros mismos. Hay que pensar todas estas cosas, hermanos. Dios nos deja saber todo esto en la Biblia. En Ezequiel 18:32, hermano, ¿verdad? Vemos que no se complace Dios a la muerte del ser humano. ¿No? Dios es un Dios de vida. Desde el principio ha sido tan de Dios que vivamos eternamente y todavía es, hermano, porque no es Cristo Jesús. Pero por la culpa del pecado, la desobediencia, la muerte, vamos a morir. Pero dice en Ezequiel 18:32, como dice, porque no quiero la muerte de que muere, dice Jehová el Señor. Por el Dios pues y diréis. Ahí vemos, hermanos, enfermamos, es por culpa de la desobediencia de Adán y Eva, no porque es plan de Dios o la voluntad de Dios. Él no quiere la muerte del que muere, dice la palabra. Lo mismo lo dice cuando habla de Cristo Jesús en Juan 3:16, ¿verdad? El 17 dice, porque Cristo ha venido para salvar y no para condenar. Dios no mandó a su Hijo a sufrir y a crucificarse para que nos condenara, hermanos. Dios lo envió ¿para qué? Pero la decisión es de quién otra vez? De nosotros mismos. Entonces, hagamos un poco de pensamiento, ¿verdad? En cuanto a esto. Hagamos un poco de pensamiento de las cosas que van a venir a nuestra vida. Y hermano, no se nos debe olvidar que nadie conoce el sufrimiento en su máximo si no fue Dios. ¿Ya? Que Él vio a su único hijo ser golpeado, torturado y crucificado. Y en ese momento Jesucristo pudo haber hecho justicia como queremos ver ahorita, pero Dios ha establecido una fecha, un día, que vendrá Cristo por segunda vez, y es cuando todo aquel que hizo mal, entonces ahí será juzgado. Exactamente. Por eso claramente en Hebreos nos dice, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos de quién? Dios vivo. Y está hablando esto, ¿verdad? Porque habla en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, cuando uno pecare voluntariamente, ¿verdad? Dice, estás pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Entonces, sí, va a haber un tiempo. Pero mientras vivamos en este mundo, hermanos, tengamos esto en mente, van a venir cosas a nosotros. Porque esto viene desde el principio, hermanos, a causa del pecado. Y esto no es de Dios. Porque Dios le dio la libertad de escoger al hombre desde el principio. A usted y a mí nos está dando la libertad también. Si usted no quiere sufrir, tomemos de comer del árbol de qué? De la vida. Vivamos como Cristo vivió. ¿Para qué? Para que llegue el tiempo que usted y yo no vamos a sufrir. Vamos a vivir una vida eterna con Dios. Así que tengamos esto en mente, hermanos. Espero que ustedes sigan enseñando a sus hijos, ¿verdad? Parece que en la mañana dio un estudio el hermano, el esposo, en cuanto a los abuelos. Abuelos, también es su trabajo, no solamente enseñar a sus hijos.